Hola queridos hermanos de la Unión Evangélica Argentina, Dios les bendiga. Soy el pastor Ricardo Oliva de la ciudad de Neuquén y junto con mi esposa y mi hija pastoreamos la iglesia Nueva Vida aquí en esta ciudad. Y hoy quería compartirles una palabra a la que he titulado ¿Qué voces escuchamos? En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia, muchas voces se hacen oír. La voz del gobierno, la voz de los periodistas, la voz de los estadistas y aún las voces de las personas en la calle. Y todas esas voces lo que dicen no es para nada alentador. De hecho, vaticinan tiempos difíciles en el futuro. Ahora, pensando en esta palabra, es que meditaba, reflexionaba en una historia de la palabra que les quiero compartir en esta hora y la vamos a leer desde Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19. Y es la historia del reinado del rey Ezequías en un momento de crisis. El rey Ezequías fue un muy buen rey, un rey que liberó prácticamente a Judá de la idolatría, restableció el culto, abrió las puertas del templo. Fue realmente un excelente rey, temeroso de Dios. Y en un momento él se rebela contra el rey de Asiria. El rey de Asiria esto no lo deja pasar y tiempo después viene a conquistar a Judá. En ese momento el rey de Asiria, de Sennacherib, envía a sus mensajeros, eran hombres de alto rango, que van a de alguna manera negociar la rendición. Ezequías manda a los de él, a sus mensajeros, y es allí donde se escucha por primera vez la voz del enemigo queriendo amedrentar a estos mensajeros y al pueblo en sí. Ellos dicen de parte del rey Sennacherib que le digan a Ezequías ¿en qué se basa tu confianza? Y luego más adelante le dice ¿en quién confías que te rebelas contra mí? El versículo completo dice el comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Quizás en estos días vayamos a escuchar de parte de muchas voces y aún la voz del enemigo diciendo, ¿en quién confías? ¿Dónde está basada tu confianza? Y la voz del enemigo aún se incrementa y se profundiza en esta historia y también lo puede hacer en nuestras vidas, porque luego de esto los enviados de Ezequías les dijeron a estos enviados de Sennacherib, no hables en la lengua de nuestro pueblo, en la lengua de Judá, hablanos en arameo que te entendemos, para que el pueblo no escuche. Y la razón era que no querían que el pueblo se asustara, que entrara en pánico. Pero sin embargo, la respuesta del enemigo fue esta. En el versículo 28 y 29 del capítulo 18 de Segunda de Reyes. Dicho esto, el Rabsacés se levantó y en la lengua de Judá clamó a gran voz, escuchen las palabras del rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no se dejen engañar por Ezequías porque él no podrá librarlos de mi mano. El enemigo usó el idioma del pueblo para hablarles en ese idioma. Y el enemigo tiene esa táctica. Siempre va a hablar en el idioma que le podamos entender, pero en su idioma es el idioma del miedo, el idioma del temor, el idioma que nos hace comenzar a perder la fe, a angustiarnos, a tener miedo.
ese es su idioma. Ahora el tema no está mal tener miedo, sino que lo que está mal es cómo reacciono ante el miedo. Si el miedo me paraliza, si el miedo me amedrenta, entonces no podré hacer mucho. Y Ezequías era un rey temeroso de Dios y supo reaccionar ante el miedo. Le entregaron unas cartas en las cuales blasfemaban contra Dios y constantemente los amedrentaban para que se entreguen. Pero Ezequías tomó esas cartas, dice la palabra, y lo vamos a leer. Ezequías en el versículo 14 del capítulo 19 dice: Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores y después de leerlas subió al templo del Señor y extendiéndolas delante del Señor oró en su presencia y dijo: Señor y Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Ezequías toma la mejor decisión. Ezequías no se queda con la voz del enemigo. Ezequías lleva su causa ante el Señor. Y el Señor lo ve. Y el Señor contesta. El enemigo habló. Dios habló más fuerte. Dios le contestó al enemigo. Y siempre que llevemos nuestra causa al Señor, el Señor va a actuar. El Señor va a mostrarse poderoso porque ahí no hay nadie contra Él. Cuando el enemigo venga a decir: ¿en quién te apoyas? ¿Quién es tu confianza? Nosotros podemos decir: el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestra confianza, en Él me apoyo. Porque este Señor, que podemos llevarle nuestras causas a Él, es quien contesta. Y si el enemigo ha osado amedrentarnos, si el enemigo ha osado que nosotros nos asustemos con sus palabras, Dios habla más fuerte. Y Dios en su palabra nos deja ver que Él al enemigo lo vence. Hermanos, ¿a quién vamos a escuchar? Aquí Ezequías podría haber optado por escuchar a Sennacherib y haberse quedado con lo que Sennacherib dijo, con esas cartas, o haber optado con lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo que el enemigo va a ser vencido, y no solamente eso, sino que también le da una promesa de prosperidad. Y aquello que podría haberse visto como una posible tragedia se transforma en una bendición, se transforma en prosperidad por causa del Señor. Queridos hermanos, Dios te bendiga y te animo a que en este tiempo estés escuchando la voz de Dios, no la del enemigo, no las otras voces que pueden hacer que nuestra fe decaiga, sino la voz de Dios que hace que nuestra fe se levante, que seamos fortalecidos y que tengamos esperanza en la victoria que el Señor nos da. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto y sigan cada uno de los videos que vamos a seguir subiendo a este canal. Que Dios les bendiga.